Hola, hola a todos, les damos la bienvenida a esta conversación que vamos a tener con el escritor colombiano Eduardo Ramírez y un texto muy interesante que nos convoca el día de hoy que se llama, como ustedes pueden ver aquí, Tú puedes escribir la historia de tu familia, que estoy seguro que a muchísimas de las personas que nos están mirando les va a interesar. ¿Cómo estás, Eduardo? JC, muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, también muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Partamos de inmediato a conversar sobre este libro que acabas de lanzar, que por supuesto es un manual donde le explicas a las personas a escribir la historia de tu familia. Yo quisiera comenzar contigo porque en mi propia experiencia como profesor de creación narrativa me he topado con muchísimas personas que, que quieren escribir la historia de su familia, su propia historia, la historia de algún familiar cercano, etcétera. Entonces, para comenzar, te quería preguntar, ¿cuál es tu background? ¿Cómo llegas a escribir este manual? Bueno, inicialmente mencionar que yo soy comunicador social, periodista, con varios años de experiencia pues, en medios audiovisuales y también escritos. Y pues esto surgió en particular hace unos años. Tuve la oportunidad de reunirme con una familiar no muy cercana. Nos reunimos en una Navidad, estuvimos conversando al son de unos vinos, una señora con mucha facilidad de palabra, hay que decirlo. Comenzó a rememorar situaciones, una persona ya entrada en años Perfecto. de edad, y comenzó a rememorar su infancia, su niñez, su juventud. Usted sabe, JC, que después de los 50 años, bueno, usted no lo sabe todavía, que después de los 50 años a nosotros nos ataca, entre comillas, un sentimiento, muy a menudo un sentimiento de nostalgia, de rememorar el pasado, de recordarlo, ya sea con alegría, con tristeza, con emoción, definitivamente, de tantas cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, esta familiar empezó a contarme muchas situaciones muy particulares y en medio de todo eso, pues, afloró la risa, afloró el llanto de parte de ella, afloraron muchas alegrías, tristezas, porque al fin y al cabo de eso se compone la vida de todo el mundo, ¿no? De alegrías, de tristezas, de triunfos, de fracasos, de todo eso, de amor y desamor, etcétera. Entonces se empezó a mencionarlo, a rememorarlo y me pareció muy particular, le pregunté si alguna vez lo había escrito, me dijo que no, que nunca, que ella no se había dado la oportunidad de hacerlo y le pedí permiso para hacerlo, para que yo intentara escribir todas esas anécdotas. Le escribí un documento que salieron como unas 70, 80 páginas aproximadamente, no solamente con las anécdotas de ella, sino pues haciendo también una contextualización social e histórica del momento en que ella vivía, y se lo presenté al cabo del tiempo, pues se lo presenté al cabo de algunas semanas, y a ella le encantó, me lo agradeció, me dijo que esto era lo que ella había estado queriendo, pero que no sabía cómo hacerlo. Entonces a mí me pareció un ejercicio bastante interesante. Empecé a escribir pues a raíz de esto empecé a escribir varias historias con algunas personas más o menos cercanas, historias personales o historias de familia, y noté pues que era un ejercicio interesante. A la medida que iba haciendo este ejercicio fui desarrollando una metodología de cómo hacer para entrevistar a las personas, entrevistar a las otras fuentes de información, para buscar información aquí y allá, fuentes de información primaria, secundaria, cómo hacer para depurar tanta información, porque uno en un momento dado se encuentra en un mar de información, entonces claro, cómo hacer para depurarla, para saber qué es importante, qué no tanto. Desarrollé una metodología para empezar a escribir estas historias que he escrito hasta el momento, que hasta el momento son 6, y en la medida en que yo le iba preguntando a la gente si le gustaría hacerlo, me decían que sí, claro. Cuando les decía cuánto eran mis honorarios, pues ya de pronto ya el asunto no les gustaba mucho, porque pues siempre tiene algún costo. Entonces le dije, mire, ¿sabe qué? Sí, tiene razón, esto tiene un costo, pero entonces le ofrezco la oportunidad de que lo haga usted. Entonces tomé mi metodología,
la plasmé en un manual para que, con un paso a paso, como una guía, para que prácticamente casi cualquier persona que lo lea pueda escribir por sí mismo su propia historia o por la historia de su familia. Eso es muy a grandes rasgos, JC, lo que sucedió y el origen de este manual. Perfecto. Entonces, ya, entiendo de lo que tú nos cuentas que esto forma parte de una especie de emprendimiento tuyo, ¿no es cierto?, de servicios que tú ofreces para escribir, para redactar biografía, ¿no es cierto?, de terceros. Exactamente. Y, claro, y en ese sentido quisiera preguntarte, antes de entrar directamente a los contenidos del manual, porque una de las cosas que siempre nos preguntamos, quienes escribimos, ¿no es cierto?, y quienes ponemos en circulación el libro, es ¿quiénes van a ser nuestros lectores? Y te lo pregunto porque en mi propia experiencia me toca mucho, tal como te lo decía al principio, escuchar que gente quiere escribir la historia de su familia y por lo general lo que nos dicen es tengo una historia muy interesante o quiero escribir la historia de mi abuelo, etcétera. ¿Para quién se escribe la historia de la familia? La historia de la familia se escribe, tiene varios públicos. Una novela tiene un público, se escribe para que la lea muchísima gente. Por ejemplo, mientras más personas lean una novela, el autor se siente pues más pleno en la medida en que su novela sea divulgada. Una historia familiar o una historia personal puede que sea interesante para muchísima gente y que ese se vuelva un libro digno de estar en los anaqueles de una biblioteca, de una librería, etcétera. Pero no necesariamente, puede ser que sea una historia que atañe o que le interese a un público mucho más cerrado, a sus propios, a su propia familia, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a sus primos, a los descendientes. O inclusive puede ser, JC, que se escriba esa historia para un público unitario, para una sola persona, para la persona que lo escribió, por ejemplo. Puede ser que esa persona necesite exorcizar su pasado, tantas situaciones de pronto oscuras, dolorosas, situaciones que de pronto le afectaron mucho en su niñez, y que esa sea una forma de hacer terapia para escribir su propia historia y de alguna manera pues también ayudar a sanar, ¿no? A limpiarse de tantas situaciones del pasado. Perfecto. Mira, y yendo ya directamente al manual, una de las preguntas que tengo para ti y que realmente me inquieta es lo siguiente, porque tal como tú lo mencionabas al principio, claro, hay un mar de información, ¿cierto? Y esto es porque la vida la realidad es inabarcable, si es que uno quiere, y pasan muchas cosas, hay muchísimos registros, muchos personajes, muchas personas que se cruzan con nuestra vida, etcétera. Correcto. Entonces, cuando nos proponemos escribir la historia de alguien o nuestra propia historia, hay un proceso de simplificación, claramente. ¿Cómo se escoge qué contar? ¿O desde qué perspectiva contarlo? Eso es un tema importantísimo y está incluido en el manual, JC. Yo propongo escribir hechos en una hoja de Excel, por ejemplo, escribir muchas situaciones. Y propongo hacer una línea de tiempo. Esa línea de tiempo va a incluir las situaciones, los hechos más importantes de la vida de la persona, para que queden incluidas en esa línea de tiempo. Y los hechos que no son tan importantes o tan relevantes, pero que de pronto valen la pena mencionarlo, pueden ir alimentando, son como anécdotas, pueden ir alimentando los hechos principales. Entonces cojo una línea central, que es la línea de tiempo, con unos hechos importantes, unos 5, 8, 10, qué sé yo, que de alguna manera se van a volver los capítulos del libro, los capítulos de la historia que se va a escribir. Y los otros hechos que no son tan relevantes van a alimentar esa historia, ese capítulo que se da como por momentos cronológicos de la vida. Es así más o menos como yo lo planteo, pues a grandes rasgos, ¿no? En el manual está mucho más detallado. Sí, claro que sí. Y otra cosa importante que te quería preguntar es la perspectiva. Sí. Pensando, por ejemplo, en el tipo de narrador. Tú propones escribir la historia desde un yo, voy a contar mi historia,
con un narrador omnisciente? ¿Cómo se toma esa decisión? Hay varios tipos de narrador, hay varios tipos de narración. Yo de entrada en el libro propongo hacer una narración omnisciente, es decir, alguien que está como por encima de la situación y va narrando de manera neutral o de manera neutral los sucesos de una persona o de una familia. O sea, un narrador que está por encima de la realidad y va contando las cosas. Ese narrador pues va a tener la posibilidad de ser, de escribirlo o de narrar de manera juzgando o algo así, pero yo me cuido de que es mejor que el narrador sea más o menos neutral y que quien lo lee pues sea quien despierte los sentimientos y los sentimientos que vengan al caso, que cada uno con su criterio pues determine cómo tomar esa lectura. Pero sí, yo sugiero dentro de uno de los temas, sugiero que la narración sea omnisciente y que vaya narrando la perspectiva del narrador todo lo que sucede en la familia. El narrador es el que sabe qué es lo que pasa y algunos personajes van descubriendo qué pasa en la medida en que se va escribiendo la narración. Perfecto. Y ya que hemos como dilucidado que el método tiene que ver específicamente con hacer una especie de colección de hechos, ¿cierto? Organizarlos, etcétera, jerarquizarlos, ¿dónde empieza y dónde termina la historia? Bueno, no necesariamente las historias son cronológicas. Puede ser que una historia comience con el nacimiento del patriarca de la familia, por decir algo. Una persona que nació en los años 1700 o 1800, qué sé yo. Puede ser que inicie con eso y termine con el niño que nació la semana pasada en la familia, qué sé yo, puede ser algo así. Pero también puede ser que la historia comience con un punto intermedio, con una situación realmente relevante que haya hecho que todo el devenir de la familia haya cambiado de alguna manera, que haya sido como crucial para que la vida de esa familia haya cambiado sustancialmente por una situación en particular. Como por ejemplo, que a un miembro de la familia lo hayan secuestrado, por ejemplo. Entonces un secuestro puede ser el punto de inicio de una historia para llegar a... porque de alguna manera pues cambió la dinámica de la familia, la gente de la familia pues reflexionó mucho sobre la importancia de la vida, de las relaciones como hermanos, como tíos, etcétera, y eso cambió el rumbo de la familia. Entonces eso puede ser como el punto de inflexión por donde se puede comenzar una historia. Y después ir a hacer, en términos como cinematográficos, ir a hacer flashback, ir a retomar temas del pasado, conjugarlos con los del presente, pero eso es una forma de narrar un poquito compleja. Se lo dejaría como a escritores que de alguna manera tienen un poco más de experiencia en el manejo de tiempos y no, pues si el autor se siente libre, se siente cómodo haciéndolo, bienvenido. Si no, pues solamente es cuestión de manejarlo linealmente sin mayor lío. Perfecto. Y mientras te escuchaba me surge otra reflexión, porque dos cosas. Uno, por lo general, y que también lo he visto yo cuando me ha tocado trabajar con escritores que, por ejemplo, escriben experiencias propias, que tal como tú lo mencionaste también al principio, hay harto de terapéutico en ello, ¿cierto? De mirarse a sí mismo e identificar hechos importantes y establecer una narrativa que explique en cierta forma el estado actual de cosas. Pero cuando hablamos ya de la familia, ¿cierto? Y empezar a mirar hacia atrás, hay toda una tendencia que está muy en boga desde hace un par de años atrás, que tiene que ver con esta mirada hacia los ancestros, ¿cierto? E intentar comprender algunas situaciones actuales a razón de qué fue lo que pasó más allá. ¿Cómo lo visualizas eso en tu trabajo con la gente que te toca trabajar y cómo se plasma eso en el manual? Sí, JC, pues yo considero que es importante tener esa perspectiva. Es decir, el manual, la historia de la familia se escribe por varios motivos. Primero, para conocer de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros.
quiénes son las personas que nos antecedieron en la familia, hacer de alguna manera algún reconocimiento también a ellos, un reconocimiento por lo que hicieron, que dejaron de hacer, y eso de alguna manera es importante porque las decisiones que ellos tomaron en el pasado de alguna manera nos afecta a nosotros en el presente. Nosotros, mucho de lo que vivimos en nuestra... ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Hola, hola. Sí, ¿me escucha, JC? Sí, yo te escucho perfecto. Ok, entonces muchas de las cosas que ellos hicieron en el pasado de alguna manera repercuten en nuestra vida diaria. Sus triunfos, incidencias como familia. Entonces de alguna manera también es como hacer un reconocimiento a todo eso que ellos hicieron o dejaron de hacer, todo lo que fueron. Si mi padre fue, por ejemplo, un maquinista, como lo fue, un maquinista de tren durante los años 40 y 50, pues es hacer un reconocimiento a esa dura labor que él tuvo durante tantos años para poder sacar la familia adelante. Entonces es muy importante eso. Y también, JC, es importante preservar el legado de la familia. Es decir, conozco, por ejemplo, la vida de una amiga mía, cuyo padre estuvo en la guerra de Corea en los años 50. Okay. Entonces, es una historia de familia con la historia de su padre, con muchas anécdotas que le contó a su hija se lo cuenta de viva voz a sus hijos a la vez, y esto sí se lo van a contar. Es decir, en la medida que pasan las generaciones, esas experiencias tan vividas durante una guerra en particular, se olvidan. Si a mí me cuentan una situación y yo se la cuento a mi hijo y mis hijos, a mis nietos y mis nietos, a mis bisnietos, lo que ellos van a estar contando, primero, es posible que no sea fiel a la realidad, y segundo, la mitad de las cosas se han olvidado. Entonces, de ahí la importancia de dejar por escrito el legado de una historia de familia o una historia en particular de algún miembro de la familia. Perfecto. Y ya yendo directamente a tu manual, tú puedes escribir la historia de tu familia. Entiendo por lo que nos han mencionado que es un manual que está dirigido a un público que no tiene por qué ser un escritor experto ni un escritor avesado, sino que ¿a quién está dirigido tu texto, Eduardo? Yo tiendo desde el principio, JC, a derribar el mito del escritor. Es decir, cuando alguien le dice, no, es que usted es un escritor, la gente dice, pero yo escritor, no, pero, o sea, ¿a cuento de qué? Y entonces yo más o menos le hago una analogía similar como la siguiente. Es decir, si a alguien le dicen que es un hombre de negocios, la gente se imagina pues alguien que maneja negocios de miles de millones de dólares al día y cosas así. Pero sencillamente un hombre de negocios es una persona que tiene una profesión o que tiene un qué hacer, sabe hacer algo con sus manos, y cada vez que vende sus servicios o sus productos a alguien que lo contrate para eso, pues así sea como empleado o como prestador de servicios, está haciendo negocios. De alguna manera es un hombre de negocios. No va a ser el hombre de negocios más importante de su país ni del mundo, etcétera, pero es un hombre de negocios porque aprende a hacer negocios, aprende a ofrecer sus productos y servicios. De la misma manera, entonces yo se lo planteo a las personas que dicen, no, es que yo no soy escritor. Entonces le digo, pero espere un momentico, ¿usted sabe leer? 99% me dicen que sí. ¿Y sabe escribir? También. De acuerdo, no es suficiente con eso, pero todos tenemos de alguna manera la capacidad de narrar, de pintar con palabras, de describir situaciones en particulares, porque yo lo he hecho. Es decir, yo he escuchado a muchas personas narrar una situación y cuentan una historia y esa historia perfectamente se puede escribir tal como se oyó. Probablemente esa persona, al igual que el hombre de negocios, no va a ser el escritor más grande de la ciudad, ni se va a ganar un premio Nobel, ni un Pulitzer, ni nada por el estilo, pero sí va a dejar por escrita la historia de su familia. No tiene que ser un gran escritor,
para que sus descendientes valoren el esfuerzo hecho por esa persona. Si yo hoy me encontrara un cuaderno que escribió mi bisabuelo o mi tatarabuelo en sus años de juventud, sobre él, sobre su vida, sobre su familia, sobre lo que hace, etcétera, pues yo lo consideraría una joya, porque es como abrir una ventana al pasado y encontrar qué era lo que hacía mi familia hace décadas o siglos. De la misma manera es como nosotros dejar ese legado de nuestros padres y abuelos, dejarlo por escrito para nuestros hijos, para nuestros nietos y bisnietos. Entonces, considero yo que ellos no nos van a juzgar a nosotros por la forma como escribimos, por qué tan profesionales somos escribiendo, sino que nos van a agradecer por haber dejado por escrito ese legado familiar, que es mucho más valioso que ser el gran escritor de mucha alcurnia, pues. Perfecto. Y para terminar, Eduardo, ¿qué pueden esperar las personas que quieran escribir la historia de su familia, que compren tu manual? ¿Qué pueden esperar? ¿Cómo los vas a ayudar? ¿Qué producto van a poder obtener al leer tu manual? Bueno, con el manual pueden esperar la metodología que yo uso para escribir historias familiares o biografías. Entonces, es el paso a paso. El paso a paso es realmente desde el principio, sobre quién voy a escribir, una familia, una persona, por qué pros, qué pro y en contra puede describir sobre alguien, el objetivo de esa escritura, cómo recoger la información, cómo hacer las entrevistas, etcétera. El paso a paso. Cómo elaborar la línea de tiempo, cómo confrontar si la información es verídica o no. Entonces, ese tipo de cosas es lo que va a encontrar en el manual. Además, les doy algunos archivos que lo van a apoyar para escribir esa historia. Es decir, entre otras cosas, envío unos plantillas que son recibidas en la mayoría de portales de autopublicación, y esas plantillas sobre esas plantillas puede escribir directamente para empezar a elaborar su libro. Entonces son 12 archivos extras además de la cartilla, para que se puedan escribir la historia de la familia, cómo elaborar el árbol genealógico, etcétera. Son bastante interesantes y complementan bastante bien. Pero además de eso, JC, las personas que compren el manual van a tener la posibilidad de pertenecer a un grupo de WhatsApp, porque muy probablemente las personas que lo lean le van a salir inquietudes, dudas, preguntas, incluso van a tener temores. Entonces, en ese grupo vamos a estar interactuando en una reunión semanal para poder dilucidar, aclarar situaciones, dudas que puedan tener esas personas acerca de cómo hacer su tarea de escribir la historia de su familia. Entonces, al principio durante un periodo va a ser completamente gratis, y después pues puede pertenecer mensualmente por una suma realmente más simbólica que significativa. Perfecto, muy buena invitación entonces a todas las personas que quieran adquirir el libro. Van a poder pertenecer a este grupo de WhatsApp, estar en contacto directo con Eduardo y con las otras personas que están con el mismo proyecto que ustedes. ¿Y dónde podemos conseguir el libro, Eduardo? JC, el libro se puede conseguir tú puedes escribir la historia de tu familia en el enlace de Amazon que tiene alojado Factor Literario en esta página. Perfecto. Y por supuesto que también invitamos a todas las personas que están viendo este video que vayan aquí a la descripción, porque también vamos a dejar ahí los enlaces directos para que puedan ir directamente y comprar el libro. Tú puedes escribir la historia de tu familia, de Eduardo. Muchísimas gracias por esta conversación, Eduardo. Estoy seguro de que a muchas personas les interesa muchísimo este tema, así que te deseo todo el éxito y estoy seguro de que te va a ir muy bien, porque estás apuntando a un dolor que tengo la completa certeza de que es algo que mucha gente quiere hacer. Muchas gracias a usted, JC, por este espacio y por darme la posibilidad de dar a conocer este manual a muchas personas en Latinoamérica y bueno, donde me puedan estar viendo, donde nos puedan estar viendo.
Fantástico. Entonces, muchísimas gracias y nos despedimos de las personas que nos están viendo hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.